Creo que aquí ya debería poder estar viéndose sin ningún problema eh, la interfaz de Mendeley. Particularmente quiero eh, que logren visualizar esto de aquí. Esta es la página principal, mendeley.com. Yo ya tengo mi cuenta abierta y está activa. En este sentido, pues yo los invitaría a ustedes a hacer una cuenta, algo que realmente no es tan complicado, solamente basta con eh, introducir tu correo electrónico y los datos que te solicitan. Pueden utilizar el correo institucional o un correo personal, como en mi caso, yo estoy utilizando mi correo personal y así llevo utilizándolo durante muchos años. Realmente no hay ningún problema tampoco. Una vez que hagas tu cuenta de Mendeley, pues entras y te lleva más o menos a esto de aquí, ¿no? En particular, ahorita nos vamos a concentrar en esta sección que dice aquí biblioteca, ¿no? Le voy a dar un clic y va a tardar un tantito en cargar. En mi caso es porque pues ya tengo mucha literatura aquí, si se dan cuenta, en realidad todas estas son las referencias que tengo a lo largo de los años. Pues bueno, eh, Mendeley, como les comentaba y les he dicho en clase, es un programa que nos va a ayudar a organizar toda nuestra bibliografía, particularmente los datos más importantes de esa bibliografía que van a ser o van a ser fundamentales para construir toda nuestras referencias en cualquier formato que vayamos a utilizar. Entonces, en una primera instancia, quiero que ahorita nos concentremos en ver este menú que aparece de este lado. Aquí está el mouse, o el puntero más bien. Y bajamos un poquito hacia acá, veremos que hay una sección que dice colecciones. Este es el primer punto que quisiera resaltar de Mendeley, que la mejor forma de trabajarlo es por carpetas o por colecciones, en donde iremos organizando nuestra bibliografía, nuestras referencias. Hacer una nueva colección es muy fácil. Aquí, donde decía crear nueva colección, pues nada más le damos clic y tipeamos el nombre de la colección. Yo ya tengo una hecha, que es práctica de competencias digitales. Aquí lo hice. Se dan cuenta, le doy clic y pues la carpeta está vacía. La verdad es que yo tengo varias carpetas porque dependiendo del proyecto en el que estoy trabajando, pues hago una carpeta nueva. Eh, Eso me ayuda a tener mejor organizada la bibliografía. Por ejemplo, no sé, hay un artículo ahorita en el que trabajamos para una revista que se llama Ciencia Watt. Pues aquí tengo esta carpeta que dice eh, Ciencia Watt, y aquí hay algunos cuantos artículos, ¿no? No lo sé, por ejemplo, aquí abajo un tema sobre neoliberalismo. Pues bueno, aquí tengo otra carpeta y tengo sus respectivas referencias. Esto es muy útil, insisto, cuando tienes varios proyectos o, por ejemplo, varias asignaturas donde tienes que trabajar algunos ensayos o textos que requieran referencias, pues puedes hacer una carpeta para cada uno de estos trabajitos y pues dentro de lo que cabe, creo yo que es bastante, eh, es muy buena idea, mejor dicho, el poder organizar todo de esta forma. Para esta materia de competencias digitales, pues bastará con que se hagan a lo mejor solo una carpeta en relación al proyecto y definitivamente no habría más inconveniente, ¿no? Aquí mismo en este menú nos damos cuenta que hay una opción que dice todas las referencias. Si le damos clic ahí, pues esto nos muestra todos los textos que han sido capturados en el gestor, independientemente de la colección en la que se encuentren. Ahora, capturar una nueva referencia es muy sencillo. Para las cosas que vamos a estar realizando aquí, les voy a enseñar una forma de hacerlo, que es yéndonos al botón de añadir nuevo, damos clic, y aquí donde dice añadir referencia manualmente, le damos clic también, y nos arroja este submenú. Es súper fácil capturar referencias aquí. Lo primero que hay que observar es qué tipo de referencia es la que vamos a capturar, qué tipo de texto, porque no todos los textos requieren los mismos datos. Por ejemplo, un artículo de revista, pues definitivamente va a requerir el nombre de la revista,
el año, a lo mejor el volumen, el número, pero, por ejemplo, un capítulo del libro tal vez no tiene mucho sentido que preguntemos por el nombre de la revista, sino por el nombre del libro, y entonces requeriría otro tipo de datos. Lo mismo una tesis o un reporte técnico. Pues Mendeley contempla esto y nos da muchas opciones eh, de tipos de referencias. Por ejemplo, leyes, libros, capítulos de libros, casos, software, memorias de conferencias, artículos de enciclopedia, películas, artículos de revistas académicas, de revistas divulgativas, de periódicos y un largo etcétera, ¿no? Que hasta acá están. Entonces, va a tener mucho que ver con el tipo de textos que estemos trabajando. Para estas prácticas que haremos en la materia, pues nos vamos a concentrar específicamente en los artículos de revistas académicas, porque como les decía, es en lo que vamos a estar buscando, ¿no? Aquí abajito hay otras secciones, como la sección de título, de autores. Aquí podemos ir añadiendo autor por autor. Por ejemplo, ahí está Mendoza Oscar. Eh, Al darle clic en añadir a otro autor, me da otra línea y yo puedo poner a fulanito, ¿no? Por poner un ejemplo. Y pues nada, ahí puedo ir agregando autor por autor. Primero se introduce el apellido, se divide por una coma y luego el nombre de pila. Igual podemos capturar el nombre de alguna revista, por ejemplo, aquí me dan automático este, y el año, las páginas, el volumen, el número y el mes que corresponden a los datos de publicación del artículo y la revista. Hay una cosa importante que vale mucho la pena señalar de Mendeley, que es relevante a la hora de identificar artículos. Aquí me está avisando que me faltó introducir el título. Ahí puse uno, ¿no? Ya lo borré. Fíjense, una cosa importante es que Mendeley en la parte más alta de esta interfaz nos da una opción que dice identificadores y por ahí menciona varios, ¿no? Este de aquí es un identificador que se utiliza en un repositorio de preprints, algo que no me voy a meter ahorita a explicar, pero por decirlo de una forma sencilla, los preprints son como borradores que de repente se publican en algunos repositorios antes de que sean publicados en una revista revisada por pares propiamente dicho, ¿no? Esto se está poniendo muy de moda últimamente. Están surgiendo muchos de estos repositorios, ¿no? Pero, pues bueno, ahorita no es el caso hablar de eso. Me quiero concentrar en este que dice DOI, que es uno de los más utilizados. Es un identificador de objetos digitales. El DOI lo que nos permite es identificar un objeto digital, como lo puede ser un artículo, y asociar a ese código que es el DOI todas las características de ese artículo, su título, su resumen, la revista en el que fue publicado y muchas cosas más que facilitan mucho tanto a las máquinas como a los investigadores el poder llegar a un determinado documento. ¿A qué me refiero? Déjenme ponerles un ejemplo más concreto para que esto no quede tan en abstracto. Aquí ya tengo una revista abierta y un artículo. Este es de una revista que es el Bulletin of Science. Eh, Fíjense que este artículo aquí sobre divisas digitales del Banco Central de Estados Unidos, pues no es que me vaya a poner a profundizar en el tema, solamente quiero que veamos lo que hay aquí. Este de aquí es el DOI. Es pues una cadena eh, numérica o alfanumérica que se parece mucho a un hipervínculo. Este código siempre va a estar asociado a un objeto digital, en este caso a este artículo en particular, y a todas las versiones que pudieran surgir de él, ¿no? Como si hubiera alguna corrección, pues en el DOI siempre estaría eso vinculado. Y también van a estar vinculados los datos de la revista, los autores, el año en el que fue publicado y un largo etcétera, ¿no? Estos datos suelen estar preservados en alguna especie de repositorio o página o base de datos, por decirlo de alguna forma. El caso es que este es un identificador muy estable. Entonces, siempre que podamos utilizar el DOI,
o siempre que podamos reportar el DOI de un artículo, tendremos que hacerlo porque es más estable que un URL convencional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Voy a seleccionarlo ahorita, completo. Lo voy a copiar. Como les decía, el DOI tiene asociados todos los datos o metadatos de un artículo y eso nos da ciertas ventajas, sobre todo cuando estamos gestionando bibliografía. Una opción es meter todo manualmente, como ya les había mostrado yo hace un ratito, o la otra es, pues con el DOI, copiarlo y pegarlo aquí en la sección de identificadores. Si se dan cuenta, hay una pequeña lupa que nos dice que podemos empezar a buscar eh, metadatos. Le voy a dar clic una vez que ya introduje correctamente el DOI y vemos que automáticamente nos dice, bueno, hay metadatos de identificación que fueron encontrados y el formulario pues, se llenó exitosamente, ¿no? Y vemos que ya está el tipo de artículo, perdón, el tipo de referencia, que es un artículo de revista, está el título, que vemos que es correcto según lo que estábamos viendo hace rato, también está el nombre del autor, solo para confirmar, pues sí, es Thomas Hemphill. La revista, en efecto, es el Bulletin of Science. Eh, el año es 2024, el número de páginas, el volumen, el número y pues, etcétera, ¿no? Todo esto que está aquí. ¿Qué ocurre? Que como este código que es el DOI, este identificador de objetos digitales, se encuentra asociado a todos los datos de identificación del artículo, eh, pues cuando lo utilizamos en este tipo de sistemas como Mendeley, eh, lo que hace Mendeley o lo que hace el software es jalar automáticamente todos los datos de identificación del texto que se encuentra asociado a ese DOI de ahí. Y eso facilita mucho las cosas, por supuesto. Como pueden ver, en lugar de estar metiendo todo a mano, aquí ya te lo llenó automáticamente. Sin embargo, yo les recomiendo siempre, o sea, siempre que puedan encontrar un DOI, intenten hacer esto, porque va a facilitar mucho la vida. Además de que, como les dije, al ser un identificador digital estable, pues ayuda a encontrar más fácilmente el artículo o el objeto que estemos buscando. APA incluso te recomienda que siempre que haya DOI lo reportes, incluso en lugar del URL convencional. Pero, ¿qué ocurre? Yo siempre les recomiendo que, aunque aquí de forma automática te llena todos los datos, traten de verificar siempre, siempre que los datos estén bien. ¿Por qué? Porque a veces cuando el DOI está siendo asociado a los metadatos de un artículo, a veces en ese proceso de asociación algún dato se introduce incorrectamente. Puede venir mal introducido el nombre del autor o el nombre del artículo o incluso el nombre de la revista. Alguno de esos datos puede estar mal introducido y pues entonces se puede echar a perder nuestra referencia. Yo por eso siempre les recomendaré a mis alumnos que pues verifiquen que los datos que se llenaron son los correctos. No es nada que te quite demasiado tiempo, la verdad es que es muy rápido. Y casi nunca va a haber un error, casi nunca me he encontrado yo errores, pero algunas veces sí, entonces no está de más checarlo, ¿no? Al final también captura el abstract del artículo, porque generalmente lo asocian al DOI también. Si se dan cuenta, aquí tiene una etiqueta, la etiqueta P, y acá una etiqueta de cierre, una de apertura y una de cierre. Ahí se les fue también en la captura de los metadatos. Esa etiqueta no la necesitamos. Es una etiqueta que se suele utilizar mucho en lenguajes de etiquetado como HTML o XML para indicar que inicia un párrafo, que inicia y que termina un párrafo. En este caso no lo ocupamos, nosotros solo queremos capturar el abstract y pues podemos simplemente eliminarlo. Una vez que ya tenemos todos los datos y nos hemos cerciorado que son los correctos, le damos aquí en añadir una nueva entrada o referencia y como podrán observar, aquí ya se encuentran, ¿no? Thomas Hemphill y el título del artículo, el año, la fuente o la revista y todo lo demás, ¿no? Todos los demás datos que están asociados ahí. La fecha en la que añadí esta cosa. ¿Qué ocurre? Cuando capturamos una nueva referencia en esta interfaz, lo que pasa es que se va directamente a esta parte de aquí que dice todas las referencias. Pues yo puedo sencillamente seleccionarla
Y aquí donde dice organizar, añadirla a una colección. Como les decía, esto con la finalidad de darle un mayor orden o una mayor organización. Por ejemplo, aquí en esta carpeta que ya tenía hecha, que es práctica de competencias digitales, pues la selecciono y luego le doy a añadir. Y eh, cuando yo me voy acá a ver esa carpeta o esa colección, nos damos cuenta que la referencia que acabábamos de capturar ya se encuentra ahora en dicha carpeta. Esto tendrán que ir haciéndolo para cada una de sus referencias, ¿no? Para el pequeño proyecto que estaremos trabajando. Si le doy clic, se darán cuenta que aquí ya se encuentra bien capturada, ¿no? Oye, nos dice pues, que es un artículo de revista, que eh, este es su título, hay información importante relacionada al autor, el año, el mes, incluso el día, el número, la revista, etcétera, etcétera. Todo se encuentra aquí. Se encuentra el abstract también, el volumen. Obviamente, fíjense bien, bueno, a lo mejor no es tan obvio, ¿verdad? Habrá aquí está el DOI, por cierto, habrá algunos artículos que al capturarse eh, a través del DOI no tengan exactamente los mismos datos. Por ejemplo, algunas veces cuando se asocia el DOI a un artículo, no siempre se introduce el abstract. La verdad es que algunas veces no se hace. En ese proceso de captura de los metadatos y de asociación al DOI, a veces ciertas cosas no se ponen. Pero sí tenemos que asegurarnos que los datos principales se encuentren. Por eso les digo, aunque usen un DOI para capturar automáticamente un artículo, lo cual no tiene nada de malo. Siempre asegúrense que los datos fundamentales para nuestra referencia se encuentren. Sobre todo si vamos a estar trabajando en formato APA, pues preguntémonos, ¿qué datos de referencia nos pide el formato APA, por ejemplo, para un artículo científico o académico? Y hay que cerciorarnos de que todos esos datos estén capturados. Por ejemplo, si de pronto metiéramos el DOI, que automáticamente nos llena estos campos, pero no nos da el año, y APA nos dice que la referencia de un artículo debe tener un año, pues habría que cerciorarnos porque el año no está aquí. A lo mejor no se capturó adecuadamente el DOI o a lo mejor es un artículo que no tiene fecha, lo cual suele ser raro, pero a veces pasa. Entonces siempre hay que cerciorarnos muy bien de qué es lo que está ocurriendo para no dejar ningún cabo suelto y nada al azar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí se podrán dar cuenta que hay una opción que dice anotaciones. Esto puede utilizarse para introducir algunas anotaciones generales sobre el artículo, lo cual puede ser muy útil cuando estamos haciendo una revisión. Por ejemplo, podemos poner este artículo no tiene relación con el tema y ya. Ahí quedó una pequeña nota, ¿no? Que nos dice que este artículo no tiene relación sobre el tema. Por supuesto, creo yo que si vamos a estar guardando artículos aquí, será porque tienen cierta relación con el tema. Solo para mostrarles un ejemplo, ¿no? En realidad, solamente para hacer anotaciones simples. Esta sería de forma general la presentación más de los aspectos más básicos de Mendeley. Mendeley también eh, nos permite de alguna manera no solo gestionar las referencias, sino poder generar listas bibliográficas o listas de referencias para los documentos que estamos haciendo, por ejemplo, ensayos, tesis, revisiones de literatura. Para eso se ocupa un, como un agregado en Word que la verdad es que facilita mucho la tarea de construir referencias. Es un implemento que se pone en Word y que nos va a permitir eh, generar listas de bibliografía a la hora que estemos trabajando en la construcción de nuestros textos. Eso va a quedar para otro video. Ahorita solo quería mostrarles cómo ir introduciendo nuevas referencias en Mendeley. El siguiente video será sobre ya no cómo ir introduciendo nuevas referencias al gestor, sino cómo ir construyendo
la bibliografía o la lista de referencias para nuestros ensayos, para nuestras tesis o nuestras revisiones de literatura, que esa va a ser parte también, eso va a ser parte del trabajo que van a realizar para el segundo parcial. Pero creo que por ahora lo voy a dejar hasta aquí. Cualquier otra duda que haya o aspecto en el cual profundizar lo iremos viendo también durante la clase. Por ahora dejaré de compartir pantalla